Buenos días a todos. En la clase de hoy veremos el segundo de los 3 macronutrientes que veremos en total y es lípidos. La clase pasada vimos glúcidos y la próxima será el turno de proteínas. Bueno, para comenzar vamos a definir qué son los lípidos. Aquí dice que los lípidos son un grupo de biomoléculas de composición diversa, es decir, que pueden tener cualquier tipo de composición. A diferencia de los glúcidos que vimos la clase pasada, que debían tener sí o sí determinado tipo de grupos funcionales. Y dice también que la característica definitoria es que son insolubles en agua, es decir, hidrofóbicos o apolares. Y solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo hidrocarburos, el benceno es un hidrocarburo, o ésteres, cetonas, entre otros solventes orgánicos que existen. Quiero hacerles una aclaración, tanto las grasas como los aceites son lípidos. Cuando hablamos de grasa, son aquellos lípidos que se encuentran sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los aceites son lípidos que se encuentran de forma líquida a temperatura ambiente. Cabe aclarar también que en muchas ocasiones, y de forma errónea, se dice que las grasas son todas de origen animal y los aceites todos de origen vegetal. Eso no es así, ya que hay algunas excepciones, como por ejemplo el aceite de pescado, que es de origen animal y es un aceite justamente. O la margarina, que es una grasa por ser sólida a temperatura ambiente y es de origen vegetal. Con respecto a sus funciones dentro del organismo, los lípidos principalmente son fuente de energía y de almacenamiento. Gran fuente de energía, ya que un solo gramo aporta 9 kilocalorías, contra, pensemos, 4 kilocalorías de los hidratos de carbono y 1 gramo de proteínas que también aporta 4 kilocalorías. O sea que la diferencia es bastante importante. Cuando hablamos de grasas de almacenamiento de energía, hablamos específicamente de los llamados triacilglicéridos o TAG. Triacilglicéridos que también podemos decirle triglicéridos. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Estos son los que se encuentran dentro de las células grasas, dentro de los adipocitos, dentro del tejido adiposo. Y son los que queremos sacarnos de encima cuando deseamos bajar de peso. Son los que forman parte del rollito, de la grasa de acumulación dentro del cuerpo. Ahora en un ratito vamos a ver bien la estructura y cómo están compuestos los triacilglicéridos o TAG. Además de su función energética y de almacenamiento, los lípidos tienen otras funciones importantísimas, como por ejemplo formar parte de las membranas celulares. Los lípidos son componentes estructurales de la bicapa lipídica. Justamente bicapa lipídica porque está compuesta por gran variedad de lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos, los glicolípidos, colesterol, entre otros. También los lípidos forman parte de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son sustancias que están formadas, como su nombre lo indica, por lípidos y por proteínas. Y tienen la función de transportar grasas en sangre. Algunas de las lipoproteínas más famosas que seguramente escucharon o vieron en un análisis de sangre son el HDL, el LDL, por ejemplo. El HDL es el llamado colesterol bueno y el LDL es el que llamamos muchas veces colesterol malo. Más adelante y sobre todo en el segundo cuatrimestre vamos a retomar estos conceptos, pero tengan en cuenta lo siguiente: el colesterol es una grasa y no puede transportarse libremente por la sangre, porque justamente es una grasa y es apolar, es hidrofóbica. Es por ello que tiene que meterse dentro de una lipoproteína para poder viajar por la sangre libremente. Recuerden solamente esto, el cuatrimestre que viene, como les digo, vamos a ver cómo se forman estas lipoproteínas y cuáles son los destinos finales de cada una de ellas. Vamos a ver HDL, LDL y otras más. Además, los lípidos son precursores de hormonas. Esto quiere decir que hay lípidos como el colesterol, que es precursor de hormonas esteroides, hormonas como el cortisol, la testosterona, la progesterona,
estrógenos, hormonas sexuales, ¿no? Estoy nombrando. Fíjense que estamos hablando de hormonas fisiológicamente muy importantes y que derivan de un lípido, que es el colesterol. También los lípidos son precursores de ácidos y sales biliares, sustancias que colaboran en la digestión de las grasas a nivel intestinal, y también son precursores de vitamina D. Nosotros podemos consumir vitamina D a través de nuestra dieta, pero también podemos fabricarla a través de colesterol y obtener vitamina D. A su vez dice que los lípidos cumplen la función de aislante térmico. Esto significa que dificultan el pasaje del frío. Actúan como una barrera ante el frío. Además, nos protegen de golpes, es decir, que amortiguan los golpes, las caídas y protegen los huesos de nuestro cuerpo. También son transmisores de la corriente eléctrica. Piensen en las vainas de mielina que recubren las fibras nerviosas de las neuronas. La mielina es un derivado del colesterol, son sustancias lipídicas. Necesitamos grasa sí o sí para hacer sinapsis, para transmitir el impulso nervioso entre neurona y neurona. También las grasas son emulsionantes, favorecen la vehiculización de grasas en medio acuoso. La principal sustancia emulsionante son los fosfolípidos. Y en un rato vamos a retomar ese concepto y vamos a explicar bien cómo está formado un fosfolípido y por qué cumple esa función de emulsionante. Y por último, tenemos, como siempre vemos, enfermedades relacionadas con el exceso de lípidos. En este caso tenemos la obesidad. Decir obesidad no es lo mismo que sobrepeso, ojo. La obesidad es un aumento en el porcentaje de la grasa corporal total y es la que debemos tratar para evitar enfermedades asociadas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas a nivel articular, todos provocados por este exceso de peso y muchas enfermedades más asociadas al exceso, al aumento de grasa en el organismo. Y por otro lado, otra enfermedad que está relacionada con los lípidos es la ateroesclerosis. Ojo, digo atero y no arterioesclerosis. Son dos cosas completamente distintas. El prefijo atero deriva de la palabra ateroma, que son las placas que se depositan en las arterias y son provocadas por el exceso de colesterol en sangre. También vamos a retomar este concepto más adelante. Solamente quédense con esto que enfermedades provocadas por el exceso de lípidos en el organismo, obesidad y ateroesclerosis. Bien, en cuanto a la clasificación de los lípidos, los vamos a clasificar según su estructura, de lo más simple a los más complejos. En primer lugar, tengo a los precursores, que serían una especie de materia prima, con los que luego voy a armar las estructuras más complejas. Aquí se encuentran los ácidos grasos, el glicerol y algún otro alcohol como las ceras. Para armar un lípido voy a contar con un ácido graso y algún tipo de alcohol. Este alcohol puede ser glicerol o algún otro alcohol como por ejemplo el efingol. Luego tenemos a los lípidos simples. Estos son los más sencillos en estructura. Están formados por un ácido graso y por un alcohol. En general, como les dije recién, es el glicerol, pero el alcohol también puede ser algún otro. Acá tenemos algunos ejemplos. MAG, DAG, TAG, son todas siglas. Este último, TAG, recién lo nombramos y les dije que formaba parte del tejido adiposo. TAG, TAG, es la sigla de triacilglicérido. Sabiendo esto, les puedo decir que el DAG significa diacilglicérido y MAG significa monoacilglicérido. Repito el concepto que dije recién. Un lípido simple está formado por un alcohol, siempre un solo alcohol, y ácidos grasos. Si está compuesto por un solo ácido graso, será un MAG, mono, porque es un solo ácido graso. Si el lípido simple está formado por dos ácidos grasos, será un de dos acilglicéridos. Diacilglicérido. Si está formado por tres ácidos grasos, será un triacilglicérido. Después tenemos a los lípidos complejos,
¿Qué son los lípidos complejos? Es un lípido simple más algo más agregado. Ese algo más puede ser un fósforo, o sea que tengo ácido graso más alcohol más un fósforo y lo voy a llamar en ese caso fosfolípido. O puede ser un glicolípido, es decir, ácido graso más alcohol, hasta ahí tenemos un lípido simple, más un carbohidrato. Por último, tenemos los lípidos derivados, que son aquellos que no aportan energía. No los voy a poder clasificar energéticamente hablando, pero por ser insolubles en agua, entran dentro de la clasificación de lípidos. En este grupo podemos ubicar a las hormonas esteroides, a las lipoproteínas, algunas vitaminas como la vitamina D, que decíamos que era derivada del colesterol, y algunas otras sustancias más. Bueno, con respecto a los ácidos grasos, dijimos que eran precursores de los lípidos simples. Son uno de los ingredientes que tenemos junto al alcohol para formar los lípidos simples. Decíamos mono, di y triacilglicéridos. Acá aparecen dos tipos de ácidos grasos. Si observamos su estructura podemos ver que son cadenas hidrocarbonadas. ¿Ven? Tanto este que está aquí como este que está aquí, son cadenas hidrocarbonadas que tienen en un extremo un grupito funcional específico. En este caso está ubicado por aquí y en este está ubicado por aquí. Este grupo funcional que ven por acá se denomina carboxilo. Nosotros ya lo hemos nombrado en la clase anterior. Este grupo es el grupo que vimos en glúcidos derivados, formaba parte del ácido glucurónico, no sé si recuerdan. Y también dijimos que tenía una función ácida. Esto significa que cualquier sustancia que llamemos ácido, por ejemplo, aminoácidos o ácidos grasos, como es el caso de lo que vemos en pantalla, es porque tienen este grupo funcional en su estructura. Está carbono, doble enlace O, enlace simple, alcohol. Este grupito lo denominamos carboxilo. Tengamos en cuenta que el carboxilo en un ácido graso siempre va a estar ubicado en el carbono número 1. En ambos casos podemos verlo. Y luego comenzamos a enumerar a partir de allí carbono 2, carbono 3, 4, 5 y así sucesivamente. Los ácidos grasos pueden ser de cadena corta y tienen características similares todos los ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo que son volátiles y son muy aromáticos, como el ácido acético, que solo tiene dos carboncitos, dos carbonos, y también pueden ser más extensos, como estos que vemos acá en pantalla, en la diapositiva, que los vamos a llamar ácidos grasos de cadena larga. Vamos a tener ácidos grasos de cadena corta y media y ácidos grasos de cadena larga. Otra cosa que podemos observar acá en la diapositiva es que este primer ácido graso es insaturado, este que tenemos por aquí. Ven que dice estructura de un ácido graso insaturado. Y este que está por aquí es un ácido graso saturado. ¿Qué diferencia hay entre este ácido que es insaturado y este otro que es saturado? Bueno, aquel que vamos a llamar insaturado es porque posee uno o más dobles enlaces entre sus carbonos, mientras que el saturado no posee ningún doble enlace. Ya con que un ácido graso tenga un solo doble enlace, ya lo voy a llamar insaturado. Si tiene dos o más dobles enlaces, lo voy a llamar poliinsaturado. Si tiene un solo doble enlace, lo voy a llamar monoinsaturado. La presencia de este doble enlace le va a otorgar un pliegue. Ven que si nosotros vemos en la figura de aquí abajo, lo vemos que está plegado el ácido graso. Esto se debe a este doble enlace que posee. Esto hace que cuanto más dobles enlaces tenga un ácido graso, más fluido va a ser. Más fluido va a ser a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados siempre van a ser líquidos a temperatura ambiente. Si observamos los ácidos saturados, estos de aquí al lado, vamos a ver que todos sus enlaces son simples, no veo ningún doble enlace, entonces es por eso
que los ácidos grasos saturados van a ser sólidos a temperatura ambiente. Esta solidez se debe a que son más rígidos en su estructura. Ven que son una molécula derechita, no hay ningún doblez, y eso los hace más rígidos que los insaturados. Por esta razón de rigidez y de falta de fluidez, es por la cual los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas no deben consumirse en exceso, no deben estar presentes en exceso en nuestra dieta. Porque estas grasas, que son rígidas, también son rígidas para las arterias. Por esa razón se recomienda siempre el aumento en el consumo de las grasas insaturadas, mono y poli, y se desalienta el consumo de grasas saturadas. Principalmente las grasas saturadas las voy a encontrar en alimentos de origen animal, por ejemplo en la manteca, la leche, la piel del pollo, la grasa de la carne vacuna. Y las grasas insaturadas las voy a encontrar mayoritariamente en alimentos que son de origen vegetal, como por ejemplo los frutos secos, los aceites de girasol, oliva, maíz, canola, en la palta. Sin embargo, hay excepciones, ojo, por ejemplo el coco, que es un alimento de origen vegetal, es muy rico en grasas saturadas. Y el cacao también contiene gran cantidad de grasas saturadas. El pescado, en cambio, que es de origen animal, es otra de las excepciones y es muy rico en grasas insaturadas. Con respecto a la isomería de las grasas, en la clase de glúcidos hablamos de los distintos tipos de isomería que podían presentarse y dijimos que dentro de la isomería espacial encontrábamos, no sé si recuerdan el cuadrito, a la isomería óptica y a la isomería geométrica. Los tres tipos de isomería óptica aplicaban a los glúcidos, los habíamos explicado cada uno de ellos. Y en ese momento yo, no sé si recuerdan, les dije que la isomería geométrica era exclusiva de los lípidos. Este tipo de isomería, la isomería geométrica, es la que vamos a ver ahora en este momento. Acá dice, si miran por aquí abajo en la diapositiva, que los ácidos grasos pueden ser cis, como es este caso, o los ácidos grasos pueden ser trans, como es este caso que tenemos por aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, para que haya isomería en un ácido graso, primero deben ser insaturados. Esto se debe a que la isomería de los ácidos grasos, la isomería de los lípidos, se va a dar justo donde se ubica el doble enlace. Los ácidos grasos insaturados son los únicos que pueden presentar isomería. Esto ténganlo en cuenta. Nunca los saturados. Lo primero que voy a ubicar es el doble enlace. En este caso lo tenemos por aquí. No se ven las dos rayitas, pero créanme que esto es un doble enlace. Es un error de la diapositiva que no se vean bien las dos rayitas. Lo primero entonces que voy a ubicar es el doble enlace y luego voy a observar cómo se encuentran ubicados los hidrógenos. Si miramos este primer ácido graso, podemos observar que los hidrógenos se encuentran ubicados en el mismo lado del plano, ¿ven? Este hidrógeno que está pegadito al doble enlace, este que está por aquí y este que está por aquí. Si nosotros trazáramos una línea imaginaria sobre el plano de la hoja, veríamos que los dos hidrógenos se encuentran sobre el mismo plano, están del mismo lado del plano. En cambio, en este ácido graso, el de configuración trans, los hidrógenos se encuentran ubicados uno por encima del plano y el otro por debajo del plano. Están cruzados, no del mismo lado del plano. Entonces, si los hidrógenos se encuentran del mismo lado del plano, como es este primer caso, la configuración de este ácido graso va a ser cis. En cambio, si los hidrógenos se encuentran cruzados, uno por encima del plano y otro por debajo, la configuración va a ser trans. Ambos van a ser insaturados, pero uno con configuración cis y el otro con configuración trans. ¿Cómo se relaciona esto con su función nutricional? Bueno, los ácidos grasos trans, por poseer estos hidrógenos de forma cruzada o invertida, se comportan estructuralmente como un ácido graso saturado. Si observamos en la diapositiva, en el ácido graso cis,
podemos ver que se encuentra doblado, se encuentra con ese doblez típico que vemos en un ácido graso insaturado. En cambio, en el ácido graso trans, a pesar de ser insaturado, la configuración que adopta en el espacio de los hidrógenos le aportan una rigidez que es muy similar a la que tienen los ácidos grasos saturados. Si los vemos aquí, podemos ver que es una molécula derecha, al igual que los ácidos grasos saturados, y esto se debe a cómo están ubicados los hidrógenos dentro de la molécula. Es por esa razón que en nuestro país, hace ya algunos años, desde el 2015, se prohibió por ley el uso de las grasas trans en la industria alimentaria. Antes de esta fecha, antes del 2015, las grasas trans eran muy utilizadas en la industria alimentaria, por ejemplo, para la fabricación de panificados, de galletitas, se utilizaban mucho en pastelería. Tengan en cuenta que las grasas trans eran grasas insaturadas, pero rígidas, como les digo recién, por su configuración en el espacio. Tienen un efecto aterogénico muy similar al que tienen las grasas saturadas. Eran igual de dañinas para nuestras arterias que las grasas saturadas. Estas grasas trans son generadas de forma artificial por el hombre. En la naturaleza casi no existen o hay muy pocas en realidad. El hombre, a través de un proceso denominado hidrogenación, un proceso industrial, cambia la configuración espacial de los hidrógenos y convierte un lípido que naturalmente era líquido a temperatura ambiente en sólido, como puede ser un aceite, que lo convierte en una grasa vegetal, en un sólido a temperatura ambiente. Un ejemplo de esto muy común es la margarina. Es un aceite vegetal que mediante procesos industriales lo transformo en grasa, es decir, de un líquido a temperatura ambiente lo transformo en un sólido a temperatura ambiente. Ahora bien, ustedes pueden estar pensando, esto se prohibió en el 2015, pero la margarina sigue existiendo al día de hoy. Bueno, sí, es así, la margarina sigue existiendo en las góndolas, podemos seguir consumiéndola y la podemos seguir encontrando, pero ante esta exigencia de prohibirle a la industria el uso de la hidrogenación, de esta técnica de hidrogenación, se comenzaron a utilizar otros procedimientos, como uno que se llama interesterificación, que permitió obtener un producto similar, cambiando el punto de fusión de las grasas, pero que no es perjudicial a nivel cardiovascular, que no es aterogénico. Esto el año que viene, cuando tengan tecnología de los alimentos, seguramente verán cómo se realiza cada uno de estos procesos. Es muy interesante realmente. Bueno, en esta diapositiva podemos observar a los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar por sí solo. Eso significa que sí o sí debemos vehiculizarlos, debemos consumirlos en nuestra dieta. Por eso se denominan esenciales. Dentro de los ácidos grasos esenciales podemos encontrar al ácido graso linolénico, este primero que vemos por acá, ácido graso linolénico, y al ácido graso linoleico, este segundo que encontramos por acá. Repito, sí o sí, a los ácidos grasos esenciales debemos consumirlo a través de los alimentos, ya que nuestro cuerpo no lo puede fabricar, no lo puede sintetizar. Este tercer ácido graso que vemos por acá, el ácido araquidónico, es un ácido graso que cuenta con 20 carbonos y deriva del linoleico. Esto quiere decir que si yo consumo cantidades suficientes de ácido linoleico, soy capaz de fabricar el ácido araquidónico. Por depender del consumo de un esencial, a este lo voy a llamar ácido graso semiesencial. Con respecto a la nomenclatura, esto es importante que lo sepan, el primer nombre es el que acabamos de decir, es el nombre de linolénico, en el caso del primero, si observan el primero que aparece. Otra forma que tenemos de llamarlo es según la cantidad de carbonos que lo forman, en este caso del primero está compuesto por 18 carbonos, por eso es C18.
porque está formado por una cadena de 18 carbonos. Y los dos puntitos 3, que están por aquí, 2.3, está diciendo que tiene 3 dobles enlaces. Acá vemos, podemos observarlo, 1, 2 y 3 dobles enlaces. De ahí viene el C18, 2 puntitos, 3. El 3 corresponde a los 3 dobles enlaces. Esto quiere decir, si lo vemos así, que es un poliinsaturado. Si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir antes. Tiene más de un doble enlace, esto quiere decir que es poliinsaturado. Si solo tuviera un doble enlace, diríamos que es un monoinsaturado. Si observamos el linoleico, este que está por aquí abajo, podemos llamarlo así, linoleico, y ese sería su primer nombre, la primera nomenclatura que podemos utilizar. Podemos nombrarlo también, como el anterior, C18, porque está compuesto por 18 carbonos. Y 2.2 significa que tiene 2 dobles enlaces. También los podemos contar. Primer doble enlace, segundo doble enlace. Por tener 2, también es poliinsaturado en este caso. La otra nomenclatura que podemos utilizar para ácidos grasos es la nomenclatura omega. Seguramente han escuchado hablar de ella porque está muy de moda últimamente. Se habla mucho acerca de los beneficios de consumir alimentos ricos en, a ver si lo escucharon, omega 3 y omega 6. Ahora bien, ¿qué es la nomenclatura omega? Omega es una letra, más precisamente la última letra del alfabeto griego. Y la nomenclatura omega va a mirar de atrás hacia adelante. O sea, nosotros antes dijimos que, recuerdan en las diapositivas anteriores, que el carbono 1 era donde se ubicaba el grupo carboxilo. De ahí empezaba a contar 2, 3, 4, etc. En este caso, en la nomenclatura omega, voy a tomar como carbono número 1 al más alejado del grupo carboxilo, al revés de lo que dijimos antes. En nomenclatura omega, el carbono número 1 es el más alejado del grupo carboxilo. Es decir, si nosotros acá tenemos ubicado el grupito carboxilo, lo podemos ver dibujado, el carbono número 1 para nomenclatura omega va a ser este que tenemos por acá. El último, que en realidad en nomenclatura omega es el primero. ¿Qué más tiene en cuenta esta nomenclatura, la nomenclatura omega? Bueno, voy a contar desde el carbono 1, este que dijimos que es el último, que en realidad para omega es el primero, voy a contar cuántos carbonos hay hasta llegar al primer doble enlace. Este sería el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3 y aparece el primer doble enlace. Vamos de nuevo, entonces la nomenclatura omega cuenta de atrás hacia adelante los carbonos hasta llegar al primer doble enlace. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3 y aparece el primer doble enlace. Ahora, si contamos los carbonos de atrás para adelante del linoleico, este que tenemos por aquí abajo, vamos a contar, a ver, juntos, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 y 6 carbonos. Cada puntita es un carbono. 6 carbonos y aparece el primer doble enlace. En este caso, que el primer doble enlace aparece en el carbono 3, voy a llamar a este ácido graso omega 3, porque apareció el primer doble enlace en el carbono número 3 de atrás hacia adelante. Y en el caso del ácido linoleico, este que tenemos por aquí, lo voy a llamar omega 6, porque el primer doble enlace apareció contando 6 carbonos de atrás hacia adelante, apareció el primer doble enlace. En el caso, según nomenclatura de omega, en el caso del ácido linolénico, va a ser un omega 3, como podemos ver acá. Y en el caso del ácido linoleico va a ser un omega 6, porque el primer doble enlace va a aparecer en el carbono número 6, contando de atrás hacia adelante. Importante entonces de esta diapositiva es
por un lado, recordar cuáles son los esenciales y cuál semiesencial, y luego saber cuál es la nomenclatura omega de estos distintos ácidos grasos. En la siguiente diapositiva vemos la estructura de los aciglicéridos. Hemos visto dentro de los lípidos simples que encontrábamos a los MAG, a los DAG y a los TAG. Monoacilglicérido, diacilglicérido y triacilglicérido. En la diapositiva tenemos representado un triacilglicérido porque cuenta con 3 ácidos grasos, 1, 2 y 3 ácidos grasos, unidos a un glicerol. Es muy importante recordar qué tipo de unión se establecen entre cada uno de los macronutrientes. En este caso, los lípidos, más precisamente en el caso de los triacilglicéridos, la unión entre el glicerol y los 3 ácidos grasos se va a llamar unión éster. Cada una de estas uniones que tenemos acá señaladas con celeste la vamos a llamar unión éster. Vamos a observar un poquito acá la diapositiva y analizarla. Por aquí arriba tenemos al glicerol, que es un alcohol formado por 3 carbonos, 1, 2 y 3 carbonos, con 3 alcoholes, 1 en cada carbono respectivamente. Un alcohol, 2 alcoholes, 3 alcoholes. Con cada alcohol se puede establecer una unión llamada unión éster, por lo tanto vamos a decir que los alcoholes se esterifican. Esta unión éster va a estar dada por un grupo alcohol del glicerol, el que les marqué recién, y el grupo carboxilo del ácido graso. Entonces, se va a dar por el alcohol del glicerol, que está marcado por aquí, y por el grupo carboxilo del ácido graso con el cual se unen. Si yo tengo 3 alcoholes en un glicerol, puedo esterificar como máximo 3 ácidos grasos. Y de esta forma formar un triacilglicérido. Pero puede no ser así, puede ser que solo se establezcan 2 uniones éster con 2 ácidos grasos. Y de esta forma voy a obtener un DAG. Y también puede ser que ocurra que solo forme una unión éster con un solo ácido graso. Y así estaría formando un MAG, un monoacilglicérido. Repito entonces, la unión entre un ácido graso y un alcohol de un glicerol se va a llamar unión éster y el verbo que utilizo para definirla es esterificar. Fíjense que al igual que en las uniones glucosídicas de los hidratos de carbono, lo que vimos la clase pasada, acá también en la unión éster se pierde o se libera una molécula de agua por cada una de las uniones. Por cada esterificación se va a perder una molécula de agua. Este triglicérido o triacilglicérido que obtenemos es completamente apolar, completamente hidrofóbico. Esto es porque no queda ningún alcohol libre para que pueda formar puente de hidrógeno con el agua. En cambio, si en vez de ser un triacilglicérido hablamos de un DAG, de un diacilglicérido, o de un MAG, un monoacilglicérido, tiene un poco más de polaridad, porque quedan los alcoholes libres. Por lo tanto, podríamos decir que en ese caso, en el caso de los DAG y en el caso de los MAG, son anfipáticos. ¿Qué significa que sean anfipáticos? Que pueden formar tanto uniones con el agua como uniones con la grasa. Por esa razón, tanto los MAG como los DAG pueden formar parte de la bicapa lipídica. ¿Cómo lo hacen? Exponiendo su parte polar, su cabecita polar, su alcohol, exponiéndolo y resguardando su parte apolar hacia el interior de la bicapa lipídica, escondiendo la parte hidrofóbica. En cambio, si observamos un triglicérido que no tiene ningún alcohol libre, por lo tanto no puede formar ninguna unión de puente de hidrógeno con el agua, se va a esconder dentro de la célula y no va a poder formar parte de la bicapa lipídica. Los triglicéridos o triacilglicéridos, como dijimos al comienzo, van a formar parte del adipocito,
se ubican en el interior de las células del tejido adiposo y tienen la función, como ya dijimos también, de almacenar grasa, la función de reserva energética. Pasamos entonces ahora a los lípidos complejos. Dijimos que los lípidos complejos eran lípidos simples con algo más, es decir, alcohol más ácido graso y otra cosa agregada. Esta otra cosa agregada puede ser fósforo o grupo fosfato, o también puede ser un carbohidrato. En esta diapositiva tengan en cuenta que la clasificación de los lípidos complejos va a estar dada según el tipo de alcohol que compone al lípido complejo. En los lípidos complejos que forman parte de nuestro organismo, muchos, su gran mayoría, están formados por glicerol. Pero también aparece otro alcohol, que es el esfingol o esfingosina. Por lo tanto, se van a clasificar de esa forma. Los lípidos complejos que tienen como alcohol al glicerol y los lípidos complejos que tienen como grupo alcohol al esfingol. El primer grupo es el que tiene al glicerol como alcohol. Dentro de los que están formados por glicerol tenemos a los glicerofosfolípidos, es decir, glicerol más fósforo más ácido graso. Dentro de este grupo están los famosos fosfolípidos, que forman parte de nuevo de la bicapa lipídica. Ejemplos de ellos podemos encontrar a la fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina. Todos ellos son los que llamamos fosfolípidos y que en realidad son glicerofosfolípidos. Su nombre completo sería glicerofosfolípidos. Comúnmente le decimos fosfolípidos. Acá tenemos la representación gráfica de un fosfolípido. Como les decía yo recién, tienen una cabecita polar, que es la parte que exponen, y las colitas, que serían los ácidos grasos, la parte completamente apolar, que queda por debajo, escondida dentro de la bicapa lipídica. Acá tenemos la misma representación, pero con cada uno de los elementos que la componen, con la cabeza polar y la colita apolar o hidrofóbica. Ahora, si cambiamos de alcohol, en vez de decir glicerol, hablamos de esfingol, que está compuesto por un alcohol que es esfingol. Tengo dos posibilidades. Puedo obtener un esfingofosfolípido. Esto sería igual que el anterior, pero en vez de glicerol cambio por esfingol. Es esfingol más fósforo más ácido graso. En este caso, ojo, que tengo como ejemplo la esfingomielina, que no va a estar presente en la bicapa lipídica, no va a formar parte de la bicapa lipídica como los anteriores, sino que va a formar parte del sistema nervioso central. La esfingomielina forma parte del sistema nervioso central, recubriendo las vainas de mielina que rodean los axones de las células nerviosas. La otra posibilidad dentro de los lípidos complejos que están compuestos por esfingol es que además tengan un glúcido. En vez del fósforo, tienen un glúcido. Por eso se van a llamar en este caso glicoesfingolípidos. En este caso el fósforo lo voy a reemplazar, como les dije recién, por un glúcido, y la molécula estaría formada por un glúcido más el alcohol, que es el esfingol, más ácido graso. Ejemplos que tenemos dentro de los glicoesfingolípidos tenemos a los gangliósidos y a los cerebrósidos, que también van a formar parte del sistema nervioso central, al igual que la esfingomielina. Bueno, en esta diapositiva y en la siguiente, simplemente para que puedan observar las estructuras, no es necesario que lo sepan. Acá tenemos ejemplos en cuanto a estructura de los lípidos complejos que acabamos de nombrar, los glicerofosfolípidos o fosfolípidos, como la fosfatidilcolina que dimos como ejemplo, o la fosfatidilserina. En este caso, los esfingolípidos. También tenemos un ejemplo de cerebrósidos. Acá, si observan, podemos ver
Recuerden que yo les dije que está compuesta por un glúcido. Bueno, toda esta estructura que tenemos acá en forma de anillo es el glúcido que compone, en este caso, al cerebrósido. Simplemente para que lo observen, no es necesario que lo sepan ni que sepan reconocer la estructura, como yo siempre les digo, solo para que tengan el ejemplo y lo puedan visualizar. Por último, vamos a hablar un poco sobre colesterol. Vamos a hacer una breve introducción y más adelante, en el cuatrimestre que viene, vamos a ver mucho más acerca de él. Vamos a ver su estructura, cómo se sintetiza, cómo es el proceso metabólico, tanto de síntesis como de degradación. Ahora simplemente lo vamos a presentar y vamos a hacer a señalizar algunas cosas. Fíjense que por su estructura no podemos clasificarlo en ninguno de los grupos anteriores que acabamos de ver. No lo podemos poner ni dentro de un lípido simple ni dentro de un lípido complejo. No encuentro acá, si yo observo a simple vista, un grupo fosfato, tampoco puedo ver un alcohol o un ácido graso. Aparece acá una estructura de 4 anillos que hasta el momento no habíamos visto. Esta estructura que vemos por aquí de 4 anillos, hasta el momento no la habíamos visto en ningún otro lípido, y esta estructura tan particular va a recibir el siguiente nombre. Anoten, apunten porque es un nombre largo. Esta estructura de 4 anillos se denomina ciclopentano, todo junto, ciclopentano peridrofenantreno. Repito, esta estructura de 4 anillos que forma parte del colesterol va a llevar el nombre de ciclopentano peridrofenantreno y se abrevia con las siglas CPPF, ciclopentano peridrofenantreno. Toda sustancia, tengan en cuenta, que tenga estos 4 anillos, la vamos a llamar esteroide. Es decir, el colesterol es un esteroide. Y otra característica que tiene en su estructura este colesterol es que tiene un alcohol, si vemos por aquí, tenemos un alcohol ubicado en el carbono número 3. Este alcohol, tengan en cuenta, va a ser la única parte polar dentro de toda su estructura. Es decir, es la única parte que va a poder formar puente de hidrógeno con el agua. Por esa cabecita polar, solamente esa partecita pequeña de la molécula, podemos decir que el colesterol es anfipático. Es decir, que puede formar uniones con el agua y con las grasas. Por lo tanto, el colesterol con esta cabecita polar, con este alcohol liberado, también va a poder formar parte de la bicapa lipídica. Ahora, quiero contarles algo qué es lo que pasa con el colesterol en las membranas, qué es lo que pasa cuando el colesterol está presente en la bicapa lipídica. Se dice que el colesterol regula la rigidez de las membranas, regula la rigidez de la bicapa lipídica. A mayor contenido de colesterol, la membrana se vuelve más rígida y se disminuye su fluidez. ¿Esto a qué se debe? Si nosotros miramos por acá, tenemos una estructura, imagínense que estas dos son 2 fosfolípidos que forman parte de la bicapa lipídica y esto que encontramos aquí en el medio es el colesterol, que se esconde, se mete dentro de los fosfolípidos que conforman la bicapa lipídica y expone su cabecita polar, su alcohol, hacia el exterior, escondiendo todo el resto en el interior de la bicapa lipídica. ¿Por qué este colesterol aumenta la rigidez de las membranas? Porque es como si yo le pusiera cemento, como si yo pegara a los fosfolípidos de la membrana de la bicapa lipídica. Es por eso que decimos que el colesterol va a aportar rigidez, va a disminuir la fluidez de la bicapa lipídica, porque se ubica entre los fosfolípidos y endurece la bicapa lipídica. Por último, en esta diapositiva vamos a ver las sustancias que son derivadas del colesterol.
que nombramos un poquito al comienzo, cuando hablábamos de las distintas funciones de los lípidos. Tenemos en primer lugar a la vitamina D3 o previtamina D. Esta se activa en riñón, pero tenemos un precursor en la piel. Esta se obtiene a partir de colesterol, es un derivado del colesterol. También tengan en cuenta que la vitamina D podemos consumirla a través de los alimentos de origen animal, como por ejemplo los lácteos. Además, la vitamina D regula el metabolismo de fósforo-calcio. La falta de vitamina D produce huesos blandos, a diferencia de lo que sería la falta o el déficit de calcio, que produce huesos quebradizos, lo que se conoce como osteoporosis. En el caso de disminuir el consumo de vitamina D por debajo del requerimiento, vamos a tener huesos blandos. Esa va a ser la consecuencia. Como ya dijimos, el colesterol además es precursor de hormonas esteroides. El cortisol, por ejemplo, que se encarga, entre otras funciones, de regular los niveles de glucosa en sangre. El cortisol es una hormona que se libera principalmente en situaciones de estrés metabólico, como en situaciones de ayuno muy prolongados. Otra hormona derivada del colesterol es la aldosterona, que se encarga de regular el equilibrio hidroelectrolítico. Y también en este grupo de hormonas esteroides tenemos a las hormonas sexuales, todas hormonas esteroides derivadas del colesterol. Por último, tenemos a los ácidos y sales biliares, que se encuentran dentro de la bilis y son encargados de colaborar con la digestión de las grasas, ayudando a emulsionar las grasas que consumimos por dieta. Visto esto, podemos decir entonces que el colesterol es necesario para cumplir muchísimas funciones dentro del organismo, amplia variedad de funciones. El problema está cuando nos encontramos en realidad con un exceso de colesterol. Ahí estaría el problema, pero pensemos que es muy necesario para cumplir, por ejemplo, todas estas funciones que acabamos de nombrar. Necesitamos del colesterol. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de lípidos. Recuerden leer el capítulo del libro de Blanco correspondiente a lípidos.